Palabra del Señor en esta tarde. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo es Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanas. Amén. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios, amén, porque nos permite estar un día más aquí en su casa, amén. Y gracias a Dios también que nos trajo para escuchar su palabra, amén. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor, amén. Que pues usted está aquí en este lugar en la casa del Señor, amén. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias, amén. No sé si nos vamos a guiar con ese horario o porque el reloj va mal. Gloria a Jesús. Ya llevamos unos minutos adelantados después de las 6, amén. Gloria a Jesús. Bueno, abra sus Biblias, hermanos. Vamos dijera nuestro pastor, amén, vamos a seguir la línea que nuestro pastor lleva, amén, a nuestras vidas, amén, hermanos. Y yo el domingo estaba meditando, ¿no?, en la palabra, digo que eso es lo que le iba yo a predicar, amén, gloria a Jesús, pero bueno, vamos a seguir la línea, amén, gloria a Dios, porque cuando Dios quiere hablar, amén, hermanos, Dios habla de muchas maneras, amén, gloria a Jesús. Y yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas, amén. Dios nos está preparando, Dios nos está llevando hacia donde Él quiere que caminemos, amén, gloria a Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24, gloria a Jesús. Aleluya. Tenemos un Dios vivo, amén, hermanos, amén, gloria a Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, amén. Es un pasaje muy conocido, pero siempre que leemos la palabra del Señor, Dios nos da una porción que necesitamos, amén. Aún así la hayamos leído muchas veces, hermanos, pero Dios siempre nos va a dar una porción que necesitamos, amén. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, diga amigo, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, diga conmigo insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, amén, vamos a seguir leyendo en un ratito más. Ore conmigo, hermanos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde que estamos aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia, Padre, dándote a ti siempre la honra y la gloria, Señor, porque tú eres el que quiere hablar en nuestras vidas, Señor. Tú seas, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí en este lugar, Señor. Oh, Padre amado, muchas gracias por permitirnos, Señor, un día más estar aquí en tu casa, un día más estar aquí en tu presencia, Señor, para poder exaltar y glorificar tu santo y maravilloso nombre, Señor. Padre amado, en esta hora, Señor, bendice a los varones, bendice a las damas, a los jóvenes, Señor, a todos los que estamos aquí en este lugar, bendice a nuestros pastores, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, que podamos retener tu palabra, Señor, que podamos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón, Señor amado. Ayuda a mis hermanos que quizás vienen afligidos, angustiados, desesperados, Señor, quizás algunos enfermos, quizás algunos, Dios mío, con dolores en sus cuerpos, Padre, pero tú estás aquí también, Señor, sanando y libertando, Señor, las vidas, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Tuya es la honra y la gloria en esta hora, Señor. Gracias, mi amado Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus lugares, hermanos. No cese de alabar el nombre del Señor, amén. Gloria a Jesús. Me gustó una palabra que dijo el hermano Aurelio, amén, la semana pasada que él predicó. Dijo esto: el Señor habló a mi vida y yo la comparto a ustedes.
Amén. Porque cuando, antes de comenzar a meditar en una palabra, hermanos, y a formar una predicación, el Señor empieza a hablar a tu vida primeramente. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo va a hacer a través de la televisión, no lo va a hacer a través de la radio, o viendo Facebook, o chateando, o platicando con el vecino, ¿verdad? No, lo va a hacer leyendo la palabra del Señor. Y otra de las cosas que me gustó y dijo el pastor, ¿cuántos leyeron la Biblia? Esta semana creo dijo, ¿verdad? Pero debería de ser ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? Amén, hermanos, porque todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Aunque sea un capítulo, hermanos, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Una vez, cuando recientemente me empecé a congregar en una iglesia de las Asambleas de Dios allá en Estados Unidos, hermanos, y como en ese lugar todos los domingos salen los ujieres y le preguntan a usted, así despacito, ¿no? Cuando están en la escuela dominical y le dicen, ¿cuántos capítulos leyó, hermano o hermana, verdad? Y yo como no sabía, hermanos, y si realmente no había yo leído mucho, y le dije, hermana, leí como 5 versículos, le dije. Y pues la hermana ni siquiera me anotó porque pues no leí ni un capítulo, amén. La hermana va anotando cuántos capítulos lee cada persona. Entonces al final de la clase de la escuela dominical, la hermana pasa y da su reporte. ¿Quién trajo Biblia? Bueno, tantos trajeron Biblia, tantos capítulos se leyeron en esta semana. Pues gloria a Dios, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso que yo dije, pues leí 5 versículos, hermana. Pues me dijo, le dio risa a la hermana, pero no me anotó porque pues no tenía nada leído, amén. Y ahora entiendo que debemos de leer la palabra de Dios, amén, hermanos, porque ese es el alimento para nuestras almas, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos los que están aquí en este lugar, amén. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y ya casi estamos saliendo, estamos ya a dos días y poquito más para terminar ya el primer mes de este 2019. 2020, ¿verdad? Gloria a Jesús. Todavía un año atrasado, hermano, gloria a Dios. 2020, amén, gloria a Dios. Ya va a ser 2021, amén. 2020, la visión, dijo los hermanos, ¿verdad? Yo no sé, los oculistas, ¿verdad? Dicen que el 2020 es la visión perfecta. Yo tengo como, quién sabe cuál, hermanos. Bueno, pero gloria al Señor, amén. Entonces estamos por concluir ya el primer mes, hermanos. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén. Hasta aquí, quizás con luchas y pruebas y subidas y bajadas, pero ¿sabe qué? El Señor no nos ha dejado solo, amén. Aunque a veces decimos, Señor, pero no hay nada en mi refrigerador. ¿Sabe qué? Dios empieza a proveer cuando nosotros accionamos la fe, amén. Quizás usted dice, y no he tenido trabajo. Luego de repente el hermano Nachito me dijo, pues tengo 15 días, a veces me dice, tengo 20 días que no he trabajado. Pero Dios le ha suplido, hermanos, amén. ¿Quién sabe cómo? Pero el hermano les aseguro que no ha pasado escasez de alimento, amén. Siempre le ha bendecido. Yo les aseguro que a todos nosotros los que estamos aquí, también Dios, de alguna u otra manera, Él nos ha bendecido grandemente, amén. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Y aunque el enemigo, hermanos, se ha querido levantar y quizás se ha levantado grandemente, hermanos, por lo que usted y yo y la iglesia estamos haciendo, hermanos, amén. Estamos clamando por las almas. Algunos están visitando, amén. Otros están animando para que la gente busque al Señor. Qué bueno, qué bueno. Esta semana algunos jóvenes, amén, estuvieron ahí en la casa animando también a mi hijo, amén, Ernesto. Qué bueno, hermanos. Échenle ganas, amén. Y nosotros los adultos, pues también, amén. Echémosle ganas. Pero es ahí donde el diablo no le gusta, hermanos. Amén. Es por eso que vienen todas esas luchas y todas esas pruebas, amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Él pelea la buena batalla, amén. Él va delante de nosotros, dice su palabra, amén. Gloria a Cristo Jesús. Y si Él con nosotros, hermanos, ¿quién
¿quién contra nosotros? Dios todo lo puede hacer, amén. Pero hay una cosa, hermanos, de lo que nosotros hemos aprendido, amén, de nuestro pastor y de las enseñanzas que Él nos ha dado, amén. Aunque, pues, ¿sabe? Cuando viene, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahora en la vigilia, amén, de repente se nos olvidan algunas cosas, yo creo que muchas, ¿verdad? Pero más de alguna cosita se nos queda, hermanos. Amén, hermanos. Y una de esas es, por ejemplo, de lo que nosotros hemos aprendido acerca del león, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de un león, hermanos? Que es un animal que atemoriza, es un animal que atemoriza a sus presas, que el temor que infunde en ellos es para paralizar, que es para infundir temor. Y cuando hay temor, hermanos, el cerebro ya no comienza a trabajar adecuadamente, ya no comienza a trabajar como debería de hacerlo, amén. Quizás actúa, pero muchas veces ya son malas decisiones, amén. ¿Por qué? Porque existe un temor, porque existe algo que está, por ejemplo, infundiendo ese temor. Y el diablo, hermanos, es experto en eso, en infundir temor en la vida de los cristianos. Amén. Digo en la vida de los cristianos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en la vida de aquellos que no conocen de Dios, que no quieren nada con el Señor, hermano, eso ya lo tiene allá, tranquilitos, porque Él sabe que no van a poder hacer nada. Pero usted, hermano, que persevera, usted que quiere buscar de Dios, usted que quiere perseverar, que aunque vengan las luchas y pruebas, usted está ahí y quiere seguir perseverando, a esos son los que el diablo les infunde temor. En el mundo entero, hermanos, hay temor. Amén. De todo tipo de temor. Hoy en la mañana o al mediodía, más bien, estaba yo viendo las noticias, hermanos, acerca de este coronavirus, que dice que allá en China, hermanos, 132 muertos ya y 6,000 contagiados. Y no incluyendo los casos que allá en México y en Estados Unidos. Imagínense, y en todo el mundo, hermanos, se está propagando eso. Aparte, Estados Unidos con Irak, Irán, y esos países, hermanos, ¿verdad? Hay una tensión en el mundo entero, hermanos. Hay un temor, hay algo que la gente está quizás desesperados. Hay gente que está angustiado, hermanos, por la situación que está pasando en el mundo entero, amén. Pero nuestra confianza dice que está en el Señor, amén, hermanos. Aunque estamos viendo todo eso, porque todavía estamos en el mundo, hermanos. Pero dice la palabra que ya no somos del mundo. Aunque oímos todas estas situaciones, pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Se oye muy bonito, ¿verdad? Pero yo también, hermanos, no crea usted. Yo también, de repente, también. Pero ¿sabe qué? Tenemos que esforzarnos y poner nuestra fe en el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios está con nosotros, aunque como dice la palabra de Dios, que se oirán de guerras, hermanos. Se oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Ahí en el Evangelio de Marcos 13:17 y Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, amén, oiremos de muchas cosas, de guerra, de rumores de guerra, de pestes. Dice la palabra de Dios en otra parte que ahora será madres contra hijas, padre contra hijos, y toda clase de malicia, de maldad y de pecado, hermanos, y de situaciones grandes que sucederán en el mundo, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que vivir turbados. No se turbe vuestro corazón. No se turbe tu corazón, hermana, hermano. Jóvenes, no se turbe tu corazón, amén.
Porque si el Señor está con nosotros, hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén. Porque si estamos predicando, o si le estoy diciendo, hermano, no se turbe su corazón, y yo vivo todo turbado, y entonces pues, o sea, ¿qué estoy predicando, no? Tengo que esforzarme y confiar en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, que estemos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Es necesario que todo nuestro cimiento, y todos los que quizás los hermanos, ¿verdad?, que han trabajado en construcción, por ejemplo el hermano Aurelio, pues el hermano Alfredo, hay un poco ahí, media cuchara, amén, gloria a Jesús. Mi papá también fue albañil, maestro en mucho tiempo atrás, amén. Allá el hermano Sergio también. Gente que sabe de construcción, hermanos. Pero yo les digo, para que una casa, hermanos, esté bien fundada, esté bien cimentada, esté bien fuerte, tiene que tener un buen cimiento. Un buen cimiento. Y así es nuestra vida, hermanos. Si nuestra vida está fundada en Cristo Jesús, vengan las tempestades, vengan las situaciones difíciles, hermanos, no nos vamos a mover, porque Cristo es el que nos sostendrá, Cristo es el que nos mantendrá en pie, hermanos, amén. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Es necesario, hermanos, tomarnos de la mano de Dios. Es necesario decirle al Señor, Señor, toma mi mano, amén. Como nuestra hermana Chely canta, ¿verdad? Toma por favor, algo así va, mi mano, Señor, ¿verdad? Es necesario que Dios tome nuestras manos, hermanos, amén, para que Él nos lleve a donde Él quiera llevarnos, amén. Porque si Él toma de nuestras manos, hermanos, Él nunca nos soltará. Él nunca nos soltará. ¿O acaso habrá aquí un hermano, alguna hermana, que cuando vea el peligro va a dejar a soltar a sus hijos? ¿Verdad que no? No, lo va a agarrar más fuerte. Yo he visto hermanas que cuando van caminando a la orilla en la calle con su hijo o su hija, pequeño, ¿verdad? Y viene un carro, ¿verdad? Viene algún carro. ¿Y qué lo hace? Lo jala, ¿verdad? No, vente para acá porque viene un carro. O sea, viene un peligro. Porque a veces los niños, hermanos, son pues inocentes, ¿verdad? Y no saben el peligro. Pero por eso ahí está la mamá, para ayudarlos. Cuando está la gallina, hermanos, y los pollitos, y se oye el gavilán, amén, que anda por ahí, que se quiere llevar los pollitos, ¿qué hace la gallina? Los llama y los esconde todos ahí, abajo de sus alas, amén, gloria a Jesús. ¿Qué dije yo, amén? Gloria a Cristo Jesús, goces, hermano. ¿Qué dice el Salmo 91:1, amén? ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y en ese capítulo dice, ¿cómo dice esa parte de las alas? Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuánto les gustaría estar seguro, hermanos? Amén. Ante la tempestad, que el mundo se sacude, hermanos, ¿a quién no le gustaría estar seguro bajo las alas del Todopoderoso? De aquel que todo lo puede, hermanos. De aquel que nosotros, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, hermanos, si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, les aseguro que Él cuidará de mí, cuidará de ti, cuidará de tu esposa, cuidará de tu esposo, cuidará de tus hijos, de tus hijas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero es necesario, hermanos, estar fundado por nuestros fundamentos en la palabra del Señor. Amén. Aunque oigamos de pestes, amén, y de todas esas cuestiones que les decía yo, es necesario estar firmes en los caminos del Señor. Amén. Como me dice la hermana Abigail, amén. Siempre me dice la hermana eso, y no se me olvida, hermano, fírmese adelante, fírmese adelante. Le digo, hermana, amén, amén. Y yo se lo digo a todos hoy en esta noche, hermanos, firmes y adelante. Amén. Tenemos que estar firmes y adelante,
hasta el último día, hermanos. Hasta donde Dios diga, hermanitos. Amén. Que sea lo que sea, pero platicábamos con mi papá, amén, hace 2, 3 días que fuimos a bañar a las vacas, amén. Y le decía a mi papá, pues, ahora sí, decía mi papá, pues estamos en las manos de Dios, ¿qué más podemos hacer? Amén. Estamos en sus manos, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Todo lo que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, Dios le compara como un hombre prudente. Un hombre prudente. Una mujer prudente. Amén. ¿Y qué es prudente, hermanos? Prudente es aquel que piensa acerca de los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es lo que dice el diccionario, amén. Que es un hombre que piensa en los riesgos posibles que conlleva ciertos acontecimientos o actividades. Eso es un hombre o una mujer prudente. Hermanos, viendo la situación, viendo las cosas como están pasando en el mundo entero, ¿qué tenemos que hacer? Si nos estamos alejando de Dios, si nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios está derramando en su casa, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que ¿cómo dice el diccionario? Que tenemos que adecuar o modificar nuestra conducta. Amén. Para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Sino que tenemos, si vemos, hermanos, porque yo sé que usted en su corazón ahí siente, yo me imagino, ¿verdad? Porque yo así siento cuando veo que estoy faltando a la casa de Dios, pues digo, necesito estar en la casa de Dios. Es necesario estar en la casa de Dios. En otros tiempos, hermanos, yo les comentaba que pasaba un muchacho a la casa, ¿verdad? Que venía a la escuela dominical y yo le decía, tío, vámonos a la escuela. Sí, hijo, otro día vamos. Siempre decía eso. Amén. Pero ahora, como les digo, es necesario adecuar, modificar ciertas situaciones en nuestras vidas para acercarnos más a Dios. Amén. Acercarnos más a Dios. Es necesario, hermanos, acercarnos cada día más para saber de las cosas de Dios. Amén. En este año tratemos, hermanos, de ser como aquel hombre prudente. Amén. ¿Cuántos quieren ser prudentes? Porque al prudente y al insensato, hermanos, le vendrán las mismas situaciones, las mismas adversidades. Le vendrán las lluvias, descenderán las lluvias, vendrán los ríos, soplarán vientos y sacudirá aquella casa, hermanos, y golpeará tu casa, golpeará tus hijos, te golpeará con diferentes formas. Pero ¿sabe qué? Si tú estás fundamentado en las cosas de Dios, no te caerás, no te apartarás, no te irás de la casa de Dios, porque tu fundamento está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre prudente no cayó. La casa de este hombre no cayó. Dicen amén. Porque estaba fundada sobre el cimiento, sobre la roca, hermanos. Si nosotros fundamos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, si los fundamos en Cristo, hermanos, venga lo que venga, amén, y golpee todo lo que quiera golpear, no caeremos porque estaremos fundados en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No así los insensatos, hermanos. Todos aquellos, amén, que quizás se alejan de las cosas de Dios, que solo a veces buscan los favores de Dios, buscan el milagro de Dios, buscan que Dios los sane, que Dios los libre, que Dios los rescate, ¿verdad? Que de aquello que quizás están pasando en situaciones. Pero ¿sabe qué? Fíjese, Dios, hermanos, no es un amuleto. A Dios hay que servirlo cuando estamos bien o cuando estamos en dificultades.
Cuando estamos en las buenas, pero también en las malas. Gloria a Jesús. Cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos. Todo el tiempo. Aún ahí enfermo, hermano, quizás no podamos llegar a la casa de Dios, pero ahí en tu cama, mira, Padre, gracias. ¿Cómo dijo nuestro pastor aquel día? Que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. A Dios por medio de esa enfermedad, ¿verdad? En medio de ese dolor, en medio de esa situación, tenemos que darle gracias a nuestro Dios, amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo, hermanitos? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Así es que es necesario, hermanos, fundar nuestra casa en las rocas que es Cristo Jesús, amén. No así como los insensatos que fundan su casa, ponen su confianza en su dinero, ponen su confianza en su carro, ponen su confianza en la esposa, amén. Y cuando la esposa se va, ¿verdad? Se aleja de la casa de Dios, amén. Gloria a Jesús. Y cuando la casa se cae, amén, por terremotos, el insensato va a empezar a renegar, amén, a Dios. Va a empezar a maldecir, va a empezar a decir tantas y tantas cosas, amén. Pero el hombre prudente, hermanos, amén, aún así no tenga nada, hermanos, como Job, amén. ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Job estaba fundado en la palabra del Señor. Amén. Job, hermanos, fue llamado amigo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Isaías 41:3. Gloria a Cristo Jesús. Vamos adelante, hermanos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabe al Señor. Amén. Dijo nuestro hermano Beto. Amén. Ahora en el ayuno. Amén. Ahora la modalidad es que tenemos que decir, ¿quién vive? Cristo. Amén. Porque si no, la gente no alaba al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Dice que en aquellos tiempos, hermanos, pues no se decía eso. Amén. Solitas las personas alababan al Señor. Pero ahora el predicador se tiene que decir, Cristo vive. Amén. Aleluya. Isaías 43:1. ¿Lo tiene? Dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Cómo dice? No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Otra vez, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Amén. Si la barca, si la situación, amén, viene difícil, ¿qué dice el Señor, hermanos, en el libro de Isaías? Amén. No temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque, ¿cómo dice? Porque yo te amé, dice en el verso 4, amén. Y el verso 3 dice, yo soy tu Salvador. Hermanos, ¿qué más necesitamos? Amén. Hay veces decimos, y me ha pasado a veces, hermanos, cuando vienen los predicadores, amén, digo, Señor, ¿y por qué a mí nunca me dan una palabra? Casi nunca, más creo que una vez. Y digo, Señor, ¿y por qué a mí no me dan una palabra? Así como que le dan al hermano y a la hermana, y gloria a Cristo Jesús, amén. Y me gozo, amén, porque pues gloria a Dios, porque la palabra es para ustedes, amén. Pero sabe que yo entendí una cosa, hermanos, y gracias a Dios, amén, no lo digo por vanagloria. Hace unos días, creo que ya como un mes, yo creo un poquito más,
llegó una hermana, amén, a la casa. No le voy a decir de dónde es, porque ustedes van a decir de dónde. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Amén. Y me dio una palabra, hermanos, tremenda, que, fíjese, de lo que yo pensaba, amén, de lo que yo le decía al Señor, de lo que yo le pedía al Señor, cuando yo hacía una predicación. Y me quedé asombrado, hermanos, realmente me quedé asombrado, porque dije, es el Señor que está hablando a mi vida, amén. Porque hay veces que nosotros, hermanos, como seres humanos, nos emocionamos, amén. Vienen los predicadores y, amén, y yo quisiera que me dieran una palabra, pero ¿sabe qué? A veces el Señor no obra de esa manera, amén. Sino, Dios obra de muchas maneras, hermanos. Pero le doy gracias porque de esa manera Dios habló a mi vida y a la vida de mi familia, amén. Gloria a Cristo Jesús. Y en esta noche, hermanos, Dios dice, no temas. En el libro de Isaías, no temas. Hay veces que queremos que alguien hable a nuestras vidas. Pero si nosotros recurrimos a la palabra de Dios, hermanos, ahí está la palabra para nuestras vidas, amén. Ahí está la palabra que es la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas, amén. Que nos dice, no temas, porque yo te redimí, porque yo soy tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Amén, hermanos. Isaías nos vuelve a decir esto, amén, que no tenemos que tener temor de las situaciones que vienen a nuestras vidas, amén. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 35, gloria a Cristo Jesús, amén. Marcos 4, 35, gloria a Dios. Alabe al Señor, amén, hermanos. ¿Lo tiene, hermanos? Marcos 4, 35, ¿cómo dice? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran, diga conmigo, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Hermanos, quizás así se encuentra nuestra barca hoy en día, amén, con mucho temor, con mucha angustia, quizás con mucha desesperación, hermanos, amén. Pero ¿sabe qué? Si el Señor va ahí en tu barca, hermanos, amén, si Él va ahí, y aunque la barca, en otra versión, creo que es en la nueva versión internacional, dice que las olas, las aguas, o sea, el viento empujaba las aguas y caían en la barca. Por eso ellos estaban muy asustados, porque pensaban que se iban a negar, amén, se iban a hundir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si el Señor está ahí en nuestra barca, hermanos, Él no lo va a dejar. Él no lo va a permitir, hermanos, amén. Seguiremos adelante. Pasaremos, hermanos, amén, la tempestad. Amén, hermanos. Porque el Señor va con nosotros, amén. Porque el Señor quiere ver tu actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu decisión? Vaya. Amén. Tenemos que aumentar nuestra fe. Dígale al Señor, Señor, aumenta mi fe. Que yo crea más en ti, que yo espere, que yo crea, que yo ponga mi confianza en ti, porque tú eres el que hará la obra. No es porque usted es muy listo, no es porque usted es muy inteligente, no es porque usted es muy sabio, no, es por la misericordia de Dios, amén. Y aunque esa barca, hermanos, y aunque esa casa o esa barca
se miren como que se va a caer, hermanos. Pero ¿sabe qué? No se cae. Si usted está fundado en los caminos de Dios, si el Señor está ahí en tu barca, si el Señor está ahí en tu casa, en tu hogar, en medio de tu familia, si Él está ahí, hermanos, Él nos va a sostener, Él nos va a librar y Él nos pasará adelante, amén. Porque dice, en Isaías dice, se lo voy a leer nomás poquito: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Amén, hermanos. Cuando pases por esa situación difícil y digas, a lo mejor algunos decimos, Señor, ¿y dónde estás? ¿Y por qué me está pasando esto? El Señor está ahí. Amén. Yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, porque la palabra de Dios dice, hermanos, en una de las predicaciones que ya hace como 2 o 3 meses, amén, que dice que tenemos que ser probados como el oro. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Que cada uno de nosotros tenemos que ser probados como se prueba el oro. Amén. Pero aquí la palabra del Señor dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Amén. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Los que estuvieron en el horno de fuego, no se quemaron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos, hermanos. Amén. Y si nosotros, hermanos, aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por fuegos, hermanos, dice la palabra que no nos quemaremos, porque está el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros. Amén. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, esa es la palabra que yo quería compartir con ustedes en esta noche, amén. No importa cuán bravo se ponga el mar, amén. No importa qué tan grande se levanten las olas, si Dios está en tu barca, estoy seguro que no te anegarás, que llegarás al puerto, amén, sano y salvo. No tengas temor, sino más bien, ten fe. Ten fe en el Señor, amén. Gloria a Cristo Jesús en esta noche. Dios te bendiga, hermanos, y el Señor nos ayude a todos, amén. El Señor ayude a nuestra fe, a todos y a cada uno de nosotros, amén. Gloria a Jesús, porque aunque haya gente de gran categoría, hermanos, hay veces que sí le llega la falta de fe, amén. Ahí de repente llega un poco de temor, pero nosotros tenemos que estar confiados en la palabra del Señor, amén. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Si usted quiere decirle, Señor, ayúdame en esta noche, ayúdame en estos tiempos, puede pasar enfrente también, hermano, está el altar abierto, amén. Gloria a Cristo Jesús, porque el Señor está aquí en este lugar, amén. Aunque no lo podemos ver, sabemos que el Señor está aquí en este lugar. Pase enfrente, hermanos. Padre, te damos las gracias, Dios mío, en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.